38. 1164 Capítulo 38 Feliz febrero a todos y bienvenidos a otro capítulo de esta historia. Como de costumbre, me llevó más tiempo del que me hubiera gustado comunicarles esto. He estado atascado escribiendo y reescribiendo la misma sección del capítulo 41 durante semanas, y recién comenzó a tomar forma en los últimos días. También conseguí un nuevo trabajo, con horarios muy diferentes a los que estaba acostumbrado, por lo que me tomó algún tiempo adaptarme. Afortunadamente, me he adaptado, mi bloqueo de escritor desapareció, por ahora, y finalmente puedo editar esto y publicarlo. En una noticia algo menos buena, pero no necesariamente mala, he decidido dividir el capítulo 40 en dos partes, por lo que la era de la guerra clon ahora comenzará en el capítulo 42. Intenté condensar todo lo que pude, pero llegó al final punto en el que simplemente estaba escribiendo un resumen de mi propia historia, en lugar de la historia en sí. Eso no me gustó, y aunque siempre hago un esfuerzo por ser más conciso, llega un punto en el que tengo que darle a la historia la extensión que necesita. Probablemente un autor mejor que yo podría haberlo logrado, pero todos ustedes están atrapados conmigo. Gracias a todos los que dejaron una reseña en el último capítulo. La mayoría de ustedes parecieron apoyar el ritmo más lento que estoy tomando con la amistad de Naruto y Kurama. Como dije, han logrado algunos avances, pero aún queda mucho camino por recorrer. En cuanto a los lanzallamas, su mayor esfuerzo no pasó desapercibido. Sé que ustedes no reciben mucho amor en este sitio, así que solo quería hacerles saber que los veo. A tu manera pedante y tonta, estás progresando. Bien hecho. Muestre todo el apoyo que pueda a Ucrania. Todo ayuda. Con eso, en el capítulo. Capítulo 38. Cuando Naruto se acercó a la puerta del vestíbulo de entrada del templo, el bloque de piedra automáticamente se deslizó hacia el techo. Después de tanto tiempo en la cueva, incluso la polvorienta penumbra del vestíbulo de entrada aguantaba el sol del mediodía. Cuando salió del túnel, parpadeando, vio a Mace sentada en el suelo, esperándolo. Su maestro parecía cansado, pero podía sentir la felicidad y el alivio a través de su vínculo. Se puso de pie y avanzó para saludar a Naruto. Es bueno verte de regreso, Padawan. ¿Encontraste el equilibrio? Naruto dudó antes de responder. No estoy seguro, maestro. Creo que estoy trabajando en ello. Comillazo. Aprendí algo, o tal vez descubrí algo. No me gustó, pero era algo que necesitaba saber. Mace lo miró expectante. Comillas, ¿y qué fue esto que aprendiste? Naruto sonrió bajo su máscara y se rascó la nuca. Que el universo no gire a mi alrededor. Al principio, Mace se limitó a mirarlo fijamente, inexpresivo. Sin embargo, podía sentir la diversión burbujeando bajo la superficie y, efectivamente, una sonrisa genuina rompió la casi constante reserva de Mace. El hombre incluso se rió. En realidad, fue más un gruñido, o un ladrido, pero era la señal de humor más abierta que Naruto había visto jamás en el hombre, y no pudo evitar unirse. Se sentía como si hubiera habido bandas de acero envueltas alrededor de su pecho, y solo ahora finalmente pudo respirar de nuevo. Bueno, esa es una excelente lección que aprender y la has aprendido antes que la mayoría. Mace le dio una palmada en el hombro y le apretó. Estoy orgulloso de ti. Pocos Jedi tienen que afrontar una prueba así a tu edad, y menos aún estarían a la altura como tú. Naruto le dedicó su mayor sonrisa y se inclinó. Gracias maestro, pero probablemente será mejor que salgamos de aquí, dijo, pensando en el Kyuubi. Podía sentir su impaciencia por comprobar si su modificación del sello había funcionado. Si era honesto consigo mismo, también estaba ansioso por probarlo. Era el sellado más ambicioso que había tenido hasta ahora, y una parte de él todavía no estaba segura de haber hecho todo bien. Mace debió haberse dado cuenta de su impaciencia, pero no le preguntó al respecto. Tienes razón. Sin duda el maestro Fei se está impacientando, esperándonos afuera en el frío. Comillas, ¿puede siquiera impacientarse? Mace consideró la pregunta por un momento. No estoy seguro, le dio a Naruto una mirada penetrante. Comillas, ¿quieres ser tú quien se entere? Naruto hizo una mueca y sacudió la cabeza. Puede que Fei fuera la viva imagen de la serenidad y la calma Jedi, pero había algo en ella. Tal vez fue su edad, tal vez fue su poder, tal vez fue algo completamente distinto. Fuera lo que fuese, cada instinto le decía que ella no era una mujer con quien cruzarse, ni siquiera accidentalmente. El hecho de que fuera una pacifista devota no hizo nada para calmar el sentimiento. En todo caso, la hacía mucho más aterradora. Ella manejaba palabras y expresiones de la misma manera que los seres inferiores manejaban desintegradores y granadas.
Para complicar las cosas, ella era una sanadora, y Tsunade le había dejado un respeto muy saludable por esa profesión. Cualquiera que supiera cómo recomponer el cuerpo también sabía cómo desarmarlo, y ese era un conocimiento del que había que tener cuidado. Le gustaba el maestro Fei. Ella no había sido más que amable y comprensiva con él desde que despertó en el hospital de Ansion. Realmente quería que esa situación continuara. A través de su vínculo, sintió que los sentimientos de Mace hacían eco de los suyos. Efectivamente, dijo el hombre mayor, y señaló hacia la salida. Juntos, entonces. Naruto enderezó los hombros y caminó hasta pararse junto a su maestro. Juntos, como uno solo, se acercaron a la fuerza y activaron el mecanismo para levantar el templo. Como antes, fue necesario que ambos trabajaran al unísono para activar el antiguo bloqueo de la fuerza. Por un momento, no pasó nada, y luego toda la habitación retumbó y se levantó lentamente. El polvo cayó del techo y el lecho de roca pasó junto a la puerta hasta que el sol inundó la habitación. Debió haber estado en la cueva más tiempo del que había pensado si la noche ya había llegado y se había ido. Naruto entrecerró los ojos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por el repentino brillo. Sin embargo, el dolor valió la pena por la calidez que acompañaba a la luz. Quitó las frías telarañas que impregnaban los huesos del templo. Cuando salió al fresco aire del amanecer, el olor de la omnipresente pradera de lotal llenó su nariz y los dedos helados de la brisa matutina le revolvieron el cabello. En lo más profundo de su mente, escuchó una inhalación brusca y ruidosa, como si hubieran bombeado un gran fuelle. El sello en su estómago hormigueó con un leve calor, y podría haber jurado que sintió una mezcla de sorpresa y felicidad que no era suya proveniente de su interior. Entonces el nuevo sello funciona, pensó, dirigiendo la pregunta hacia adentro. Un gruñido hosco fue la única respuesta, pero fue suficiente. Él sonrió debajo de su máscara. No fue mucho, pero fue un comienzo. La maestra Fei todavía estaba donde la habían dejado, un poco alejada del templo. Estaba de cara al sol naciente, con los ojos cerrados, y podría haber pasado por una estatua si no fuera por el cálido brillo de su firma de la fuerza. Un par de gatos lot estaban acurrucados alrededor de sus pies, y otro se había colocado sobre sus hombros. No habían dado más de 2 pasos fuera del templo cuando ella se dio la vuelta. Ella sonrió cuando los vio, y los gatos lot corrieron hacia adelante para acariciar las piernas de Naruto. Se agachó y se los rascó detrás de las orejas, provocando ronroneos como el de las estrellas que pasan. Fei se rió suavemente ante las payasadas de los felinos. Qué amable de tu parte acompañarme al amanecer. Ustedes dos lucen bien por haber pasado la noche en una cueva, lejos del refrescante aire libre. La escarcha helada que cubría la hierba y las rocas no dejaba dudas sobre lo refrescante que había sido la noche. Ella no parecía molesta, solo bromeaba. Entonces, Naruto, dado que no estás muerto ni loco, supongo que encontraste cierto éxito en el templo. Su sonrisa se desvaneció y le dirigió una de sus miradas desconcertantemente perspicaces. Comillas, ¿tienes una respuesta para mí? Sí, maestro. Lo pensé y no lo odio. No puedo. Fei ladeó la cabeza. Comillas él. Parece que hiciste más que solo pensar. ¿Me atrevo a preguntar? Bueno, hablé con el Yubi y me di cuenta de que no es tan malvado como solía pensar. Solo quiere libertad, y realmente no puedo culparlo por eso. Llegamos a un acuerdo, más o menos. ¿Comillas un entendimiento? ¿Qué no estás diciendo, Padawan?, preguntó Mace. Siempre había tenido talento para saber cuándo se estaba dejando algo fuera. Naruto hizo una mueca. Bueno, es posible que haya alterado el sello para darle acceso a sus sentidos y haber aceptado dejarlo en libertad antes de morir. Un coro de parpadeos fue la única respuesta inicial a su rápida respuesta. Fei se rió, pero Mace le dirigió una mirada fija y él se rió tímidamente. Lo siento, respiró hondo y empezó de nuevo. Cambié el sello para darle acceso a mis sentidos y acepté liberarlo antes de morir. Al final resultó que, decirlo de tal manera que los dos maestros pudieran entenderlo no ayudó en nada. Mace adoptó la expresión en blanco que, según había aprendido, significaba que estaba tan sorprendido que no sabía cómo reaccionar. La sonrisa de Fei permaneció en su lugar, pero el resto de su rostro pareció alejarse de ella, dejándola sola para que se las arreglara sola. Naruto se preparó para los sermones entrantes. No ayudó cuando escuchó una risa profunda en su cabeza. Oh, claro, ríete, ¿por qué no? Pensé que habías vuelto a ignorarme. Temía que ver el mundo a través de tus ojos, oírte hablar, fuera un tormento mayor que mi aislamiento. Pero esto es entretenimiento en su máxima expresión. Puedo verte hacer el ridículo cuando quiera. Naruto sintió palpitar una vena en su sien.
No soy tan malo, maldita bola de pelo. Jajaja. Es como ver a un conejito saltar sobre una sierra de cinta. Repetidamente. Antes de que pudiera deambular más por el laberinto de insultos de ida y vuelta que era una conversación con el zorro, Mace lo empujó a través del vínculo y exigió su atención. Naruto, alteraste el sello. Su sorpresa había disminuido y una intensa intensidad había tomado su lugar. Comillas, ¿hiciste un trato con el Kyuubi? Naruto cuadró los hombros y miró a su maestro directamente a los ojos. Sí, lo hice. Cuéntamelo todo, ordenó Mace. No era una orden enojada, como la que Naruto había escuchado a menudo cuando había roto una regla de más, ni tampoco preocupación, como cuando cometió un error en la batalla que casi le cuesta la vida. No, estaba en calma, como lo están los glaciares, y era igualmente inevitable. Él asintió y empezó a hablar. Como siempre, Mace escuchó sin interrupción. Incluso cuando habló de su nueva empatía por el zorro, su maestro ni siquiera se movió. Fei también permaneció sentada en silencio mientras las palabras brotaban. Su silencio se convirtió en un vacío que él buscaba llenar. Todo el tiempo, podía sentir la diversión del Kyuubi en la parte posterior de su cabeza. Aparentemente, sus torpes intentos de explicar sus acciones bastante impulsivas fueron tan divertidos para el zorro como lo había sido su confesión espontánea. Oye, supongo que la risa es mejor que las amenazas de muerte, pensó para sí mismo. Cuando terminó, Mace no dijo nada y lo miró fijamente durante varios segundos. Finalmente, mucho después de que su mirada se volviera desconcertante, asintió y se relajó. Muy bien. Naruto casi se cae por un latigazo mental. Espera, ¿eso es todo? Pensé que estabas molesto. Cuando lo hizo, sabía que Mace no aprobaría su actitud arrogante hacia el sello en su estómago. Había estado preparado para defender su decisión, pasara lo que pasara. Para lo que no estaba preparado era para que Mace simplemente lo aceptara, sin hacer preguntas. Naruto, eventualmente me creerás cuando te diga que confío en ti, dijo Mace. Te he confiado mi vida y las vidas de millones de inocentes antes. Esa confianza no ha cambiado. Tu relación con el Kyuubi no es, en lo que a mí respecta, asunto de nadie más que tuyo. Si dices que hizo un trato y usted confía en que él cumplirá su parte del trato, entonces le creo. Si quiere mi consejo, se lo daré. Si desea que me calle, lo haré. Todo lo que pido es que me mantengan informado sobre cualquier novedad. Naruto se quedó boquiabierto bajo su máscara ante las palabras de su maestro. Tuvo que reprimir el impulso de abrazar al hombre. Mace no era del tipo que apreciaba los gestos físicos de su amistad. En cambio, empaquetó toda su gratitud y felicidad en una especie de paquete mental y lo envió junto con su vínculo de entrenamiento. Gracias, maestro. Mace asintió casi imperceptiblemente. De nada, Naruto, respondió de la misma manera. Fue muy compasivo de tu parte hacer tal acuerdo con el Kyuubi, añadió Fei. Su suave voz era más cálida de lo que jamás había oído. Reconocer la injusticia, incluso cuando nosotros mismos hemos sido perjudicados, y corregirla requiere verdadera fuerza. Es la marca de un gran Jedi, y estoy muy orgulloso de verte defender tus ideales tan bien. Te lo agradezco. Los elogios de Fei no tocaron la misma fibra personal que los elogios de su maestro, pero aún así lo impulsaron a contar con el apoyo del sabio sanador. Por supuesto, aún tendrás que informar a Jiraiya de cómo te entrometiste con el sello, añadió Mace antes de que pudiera decir algo más. Estoy seguro de que tendrá sus propias opiniones sobre el asunto. La alegría abandonó a Naruto como el aire de una nave espacial rota. Tembló anticipando la reacción de su padrino. Estoy condenado, gimió. Que la fuerza esté con usted. La voz y el rostro de Mace eran la imagen misma de dignidad y seriedad, pero Naruto podía sentir el humor seco detrás de su fachada severa. Supuso que era lo mínimo que merecía por lanzarle algo como esto tan de repente. Si ha terminado de atormentar a su aprendiz, maestro Bindu, le sugiero que nos pongamos en marcha, dijo Fei secamente. Mi nave es un lugar mucho más cómodo para conversar que este, y estoy seguro de que los amigos de Naruto están ansiosos por verlo nuevamente. Naruto se animó ante la idea de volver a ver a Sokka y los demás. Comillas, puedo pilotar el barco. Fei frunció los labios. Bueno, supongo que dije algo en ese sentido, no. Sin embargo, se me ocurre que esta empresa debe haber interrumpido seriamente tu entrenamiento. Estoy seguro de que el maestro Bindu tenía cosas en las que planeaba trabajar contigo. ¿Está bien? Naruto agitó los brazos. No, no, estoy seguro de que todo es. En realidad, maestro Fei, estaba pensando lo mismo, dijo Mace, para su consternación. Quería trabajar en tu conciencia situacional esta semana.
Todavía confías demasiado en tus ojos y oídos por encima de la fuerza. Un Jedi debe hacer uso de todos sus sentidos por igual. De hecho, hay un ejercicio que mi maestro solía mandarme hacer, lo cual creo que funcionaría perfectamente aquí. Naruto suspiró derrotado. No había escapatoria, no ahora que se habían confabulado contra él. Cuanto más intentara zafarse de ello, peor sería para él. ¿Comillas qué es? Una carrera contra el reloj. Tienes que regresar al Don Bind en 3 horas. Si lo haces, entonces podrás volar de regreso a Coruscant. Si no, te pasarás todo el viaje meditando sobre la impulsividad. Parpadeó sorprendido. 3 horas. Eso no fue nada. Podría regresar al barco en un tercio de ese tiempo sin problemas. Esperar. Eso es demasiado fácil. Eso significa. Sin tocar la hierba, continuó Mace. Tendrás que saltar de roca en roca durante todo el camino. Si la memoria no me falla, eso debería ser posible. Naruto asintió miserablemente. Él había estado en lo cierto. Había sido demasiado bueno para ser verdad. Ah, y tendrás los ojos vendados. Kuma ni siquiera podía encontrar las palabras. Fei definitivamente se estaba riendo de él detrás de su expresión serena. En cierto modo, quedó impresionado. No era frecuente que su maestro le gastara una broma, pero cuando lo hacía, era tan despiadadamente efectivo como lo era en cualquier otro aspecto de su vida. ¿Eso es, un poco extremo? No preguntó. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Mace por un momento mientras arrancaba un trozo de tela de su manga para usarlo como venda en los ojos. Ahora eres un Padawan mayor. El Padawan mayor más joven en siglos, debo agregar. Acostúmbrate. Oh. 2 horas y 56 minutos más tarde, Naruto, magullado y jadeante, subió a trompicones la rampa de embarque del yate de Fei. Se quitó la venda de los ojos y se precipitó hacia el cálido interior del barco. Mace y Fei ya lo estaban esperando cuando llegó. Felicitaciones, Padawan, dijo Mace. Lo lograste con 4 minutos de sobra. Naruto simplemente asintió y se hundió en la silla más cercana. La carrera no había sido el ejercicio más agotador que su maestro le había asignado jamás, ni mucho menos, pero tampoco había sido un paseo por el parque. Había tenido que usar la fuerza constantemente durante casi 3 horas, navegar de regreso al barco, sentir dónde tenía que saltar y los saltos en sí. Algunas de las rocas estaban a más de 100 metros de distancia. Había sido como jugar 2 juegos diferentes de Dejarik simultáneamente y al mismo tiempo realizar un entrenamiento intenso. Le ardían las piernas y sentía el cerebro como el interior de una bota vieja. A pesar de eso, lo había disfrutado. Después de una semana de recuperación y meditación, de vivir interminablemente en su propia cabeza, la simple alegría de enfrentar un desafío y superarlo fue tan refrescante como un chapuzón en un manantial fresco y claro. No solo eso, sino que tenía un premio que cobrar. Me voy a limpiar, maestros, y luego podremos despegar. Mientras caminaba hacia el refrigerio, los miró a los dos. Espero ver lo que su nave puede hacer, maestro Fei. Ella no reaccionó, pero Mace hizo una leve mueca. Naruto se rió para sí mismo mientras se iba. Después de una rápida ducha sónica y un cambio de ropa, se dirigió a la cabina y preparó la nave para el despegue. Justo antes de lanzarse, vio algo a través de la ventanilla, en las llanuras. Parecía un lobo enorme, con un gatolot blanco sentado en su cabeza. Las dos criaturas lo miraron fijamente, como si pudieran ver a través del transpariacero hasta su alma. La fuerza fluyó a su alrededor de una manera que nunca antes había sentido. Era como si fueran una extensión del propio planeta. Tuvo la sensación de que algo más que un par de animales lo estaba observando, aunque no podía decir qué. Cualquiera sea el caso, no tuvo la oportunidad de profundizar más. Después de unos segundos, la criatura lobo se giró y desapareció entre la hierba, y la extraña sensación en la fuerza desapareció junto con ella. Cuando se lo mencionó a Fei, ella solo se encogió de hombros. Parece como si pudiera haber sido un lobo de Lot. Comúnmente se piensa que están extintos, pero he escuchado rumores de que algunos aún sobreviven. Hay historias que dicen que los lobos de Lot tenían una conexión profunda con la fuerza, y al origen del templo aquí. Comillas el templo. De hecho, supuestamente el sitio del templo es anterior a los Jedi por milenios. Nadie conoce toda la historia, pero los artesanos Jedi que construyeron el templo escribieron que simplemente agregaron algo a una estructura existente. Los registros son escasos, pero sugieren una secta anterior de usuarios de la fuerza tenía un santuario en ese lugar, y que los lobos de Lot eran significativos para ellos de alguna manera. Todo lo que sé con certeza es que hay más en el templo de lo que viste.
Solo te otorga acceso a lo que lo necesitas, sin embargo, y nadie está seguro de qué tan profunda es la estructura. No me detendría en eso. Si la fuerza tiene algo que decirte, lo sabrás. Por ahora, concéntrate en llevarnos de regreso a Coruscant. Preferiblemente sin demasiados vuelos sofisticados. Él sonrió, aunque ella no podía verlo. Sin promesas, maestro. Sin promesas. Oh. Asajj Ventress no era una mujer paciente. Esperar no era algo natural para ella. Ella no era una depredadora de emboscada, contenta de acechar en las sombras hasta que apareciera algún bocado vulnerable. No, preferiría llevar a su presa al suelo y deleitarse en la lucha, en la matanza. Toda su vida había creído que esconderse era cosa de débiles. Sin embargo, su maestro le había ordenado que esperara y ese fue el final del asunto. No se atrevía a desobedecer a su amo. La misericordia también era para los débiles, y el conde Doku no era débil. De nada. Tenía las cicatrices para recordárselo, en caso de que alguna vez lo olvidara. Detrás de ella, una figura corpulenta surgió de las sombras. Los comandos Gosam se movían inquietos mientras pasaba. A pesar de su volumen, la figura no emitía ningún sonido cuando se movía. Comillas cuánto tiempo su voz estaba fuertemente modulada y sonaba como grava aplastada. No había ninguna emoción en esa voz. Cerró los ojos y estiró sus sentidos de la fuerza. Los dos Jedi a los que había sido enviada a seguir no se habían molestado en ocultar sus firmas de la fuerza una vez que agarraron a Aurra. Ni siquiera estaban buscando a alguien que intentara encontrarlos con la fuerza. Típica arrogancia a Jedi, suponiendo que fueran los únicos usuarios de la fuerza. Su maestro tenía razón. Siglos de paz habían dejado a la orden gorda, perezosa y complaciente, una sombra marchita de lo que una vez fue alardeada. Esa fue la gran trampa del llamado lado luz de la fuerza. Ahora, esa trampa se cerraría alrededor de sus gargantas. No mucho, dijo. Quizás una hora. Ponte en posición. La figura no dijo nada, sino que volvió a fundirse en las sombras como humo. No hubo ninguna señal obvia cuando se fue, pero de repente notó la ausencia de una presencia que ni siquiera se había dado cuenta de que había sentido. A su pesar, Asajj hizo una mueca. No sabía qué esperar cuando Doku dijo que se encontraría con un contacto suyo en Nar Shaddaa, pero ciertamente no había sido esto. No tenía idea de cómo su maestro se había ganado la lealtad de un ser así, pero incluso ella lo encontraba un poco inquietante. No había dicho más de 20 palabras en todo el tiempo, pero daba la impresión de contenerse de matar a todos los que veía solo con inmensa dificultad. Era suficiente para ponerla nerviosa incluso a ella, aunque mataría a cualquiera que se atreviera a sugerirlo. A pesar de su comportamiento impasible, sin duda era hábil y había aceptado el trabajo sin cuestionarlo. Tenía muchas ganas de verlo en acción. El tiempo pasó lentamente, cada momento transcurría con una monotonía entrecortada. Apretó los dientes ante la espera implacable. Era una tortura poder sentir a su presa, pero no perseguirla. Peor era saber que ni siquiera podría disfrutar la pelea. Doku había sido muy explícito en sus órdenes. Debía agarrar a Singh, dejarles verla y sentirla, y luego exfiltrarse inmediatamente. Los Jedi iban a sobrevivir. La rabia burbujeó en sus entrañas ante la idea de dejar a los Jedi vivos a propósito. Ella era mejor que ellos y ya era hora de que lo demostrara. Pronto, se dijo a sí misma mientras tomaba medidas drásticas contra ese pensamiento traidor. Pronto ya no necesitaremos escondernos más, y cuando llegue ese día, legiones de Jedi yacerán muertos a mis pies. Me lo prometió. Otro pelotón de oscos minutos pasó caminando penosamente antes de que ella sintiera que sus objetivos se acercaban. Aunque fue extraño. Los dos Jedi brillaban tan claro como el día, o al menos el día en un mundo menos contaminado, pero no podía sentir a Singh en absoluto. Sabía que el asesino estaba con ellos, su droide sonda lo había confirmado, pero era como si Aurra Singh hubiera dejado de existir en la fuerza. Había varios métodos para evitar que un prisionero sensible a la fuerza usara sus poderes, desde drogas supresoras de la fuerza hasta esposas Sith para sujetar ciertos campos de fuerza. Incluso las simples esposas paralizantes podrían lograrlo, si se calibran adecuadamente. Sin embargo, todos esos métodos funcionaron interrumpiendo el enfoque de la víctima, por lo que no podían concentrarse el tiempo suficiente para manipular la fuerza. Es más, o no eran fiables, en el caso de drogas, campos de fuerza y aglutinantes, o requerían elementos extremadamente raros, como antiguas ataduras sarcófagos mandalorianos. Nunca había oído hablar de una forma de aislar completamente a alguien de la fuerza, de modo que nadie pudiera siquiera sentirlo. La perspectiva era repugnante.
La fuerza era la fuente de su poder. Eso era lo que la hacía mejor que la multitud de seres inferiores que lloraban. Fue todo. La idea de perderlo la aterrorizaba más que cualquier cosa que Dooku le hubiera hecho alguna vez. Permitió que ese miedo la invadiera y dejó que se convirtiera en ira. Ella nunca permitiría que le pasara algo así. La embriagadora mezcla de rabia y terror bombeó a través de su sistema como una droga, agudizando su concentración y alimentando su fuerza. Sus dedos picaban por agarrar sus sables de luz y su sangre ardía con energía. Ella alimentó la oleada, convirtiendo su ira y sed de sangre en una pira del lado oscuro, hasta que sintió como si fuera a explotar por el poder que corría bajo su piel. El mundo explotó con una claridad cristalina y ella sintió que había llegado el momento. Comillas ahora lloró por su comunicador y la trampa se cerró de golpe. ¡Oh, oh, 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 oh! Oh! Hirai ya estaba a menos de 50 metros de las puertas del hangar cuando lo sintió. La constante y punzante sensación de peligro que había estado sintiendo en la fuerza desde que partieron hacia Nar Shaddaa se disparó hasta convertirse en una docena de sirenas que sonaban a todo volumen en su cabeza. Su sable de luz voló hacia su mano casi por sí solo, y accionó el botón de activación sin pensarlo dos veces. La boca del sapo tallado se abrió de golpe y la hoja esmeralda cobró vida. El ruido y la luz repentinos llamaron la atención de todos en la calle, pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Comillas Bajaren rugió. Fue todo lo que tuvo oportunidad de decir antes de que una andanada de disparos desintegradores ocupara toda su concentración. Gritos de terror y dolor resonaron en los edificios mientras la gente huía de la repentina lluvia de muerte. Las bocinas de los deslizadores sonaron cuando sus pilotos se apartaron del camino de la repentina zona de guerra. Sin embargo, el caos era mucho ruido blanco para Jiraiya, mientras se sumergía en la fuerza. Junto a él, vio la espada de Luminara barriendo el aire y la sintió recurrir a la fuerza para obtener energía. Con una mano, agarró a Aurra por la nuca y la empujó detrás de él. Cualquiera sea el motivo de este ataque, si la mataran, toda su misión habría sido en vano. Solo le tomó un momento localizar el origen de los disparos. Al otro lado del abismo que separaba un bloque de rascacielos del adyacente, apenas podía distinguir una docena de pequeñas figuras agazapadas en las sombras de una plataforma de aterrizaje vacía. Habrían sido completamente invisibles si no fuera por el brillo parpadeante de sus rifles blaster. En esa plataforma, dijo. La una en punto, 200 metros. Los veo, gruñó Luminara mientras de alguna manera detenía 3 tiros a la vez. Estamos demasiado expuestos aquí. Ve al barco. Yo te cubriré. No hubo tiempo para discutir. Él era el más cercano a Aurra, y llevarla sana y salva a Coruscant era lo más importante en este momento. Además, Luminara probablemente lo habría castrado si le hubiera sugerido que fuera primero solo porque estaba cansada. Agarró a Aurra por el hombro y la arrastró con él mientras Luminara se movía para bloquear cualquier fuego entrante. Algunos rayos se colaron por su defensa, pero impactaron inofensivamente contra el pavimento. Con la fuerza reforzando sus músculos, cubrió el espacio de 5 metros hasta el hangar en 2 segundos, incluso mientras arrastraba a Urra detrás de él como una marioneta de calcetín. Una vez que cruzó la puerta, Luminara retrocedió hacia su posición, bloqueando los rayos láser entrantes todo el tiempo. Anhelaba salir corriendo y ayudarla, pero eso significaría dejar a su prisionera a su suerte, y no podía arriesgarse. Durante lo que parecieron horas, caminó hacia atrás, defendiéndose de un ataque de fuego cada vez mayor, hasta que finalmente cruzó la puerta y se puso a cubierto. Tan pronto como estuvo en el hangar, agarró a Aurra y corrieron hacia el barco. «Encenderé los motores», gritó. «Asegura a Aurra en la bodega. Si nos damos prisa, nosotros». Ojo. Una pared de luz y sonido llenó el enorme hangar cuando una explosión destrozó el destartalado carguero clase Richter. La fuerza de la explosión se sintió como un golpe de gamabunta y los dejó a todos en el suelo. Los sentidos de Jiraiya se rindieron ante la repentina sobrecarga de calor y dolor. El universo se apagó por un momento sin tiempo, donde no hubo nada más que oscuridad y silencio. Pensamientos aleatorios vagaban por su cabeza como vagabundos borrachos después de que cerraran los barrotes, pateando su cráneo y destrozando sus neuronas. Había pasado un tiempo desde que había quedado atrapado en una explosión y siempre olvidaba lo desorientador que era. La realidad retrocedió un sentido a la vez. Primero, notó un zumbido en sus oídos, lo que luego llamó su atención sobre cuanto le palpitaba la cabeza, junto con el resto de él. La luz volvió a su vida un momento después, revelando una mancha de colores y formas. Todo era confuso, pero podía distinguir un grupo de figuras oscuras acercándose a través del humo.
Sus instintos le gritaban que se levantara, que estaba en peligro. El tiempo se movía como alquitrán helado, pero con un esfuerzo de voluntad, logró sincronizar su mente con el resto del mundo. Viejas reacciones arraigadas se apoderaron de él y se puso de pie tambaleándose. La adrenalina tomó una piedra de afilar para sus sentidos y el mundo se agudizó con una dolorosa claridad. Cuando lo hizo, notó varias cosas simultáneamente. 1. Luminara todavía estaba luchando por ponerse de pie. No podía ver cuán gravemente estaba herida, pero había una mancha de sangre donde había estado acostada. Segundo, la explosión parecía haber dejado a Aurra inconsciente. En cierto modo, fue una suerte, ya que significó una variable menos a considerar. Lo último que necesitaba era que ella intentara escapar mientras él se ocupaba de sus atacantes. En tercer lugar, la bomba que había destruido su nave también había abierto un agujero en la pared del hangar, dejando entrar el ruido del interminable tráfico aéreo del exterior. Finalmente, notó las figuras que había visto a través del humo. 5 de ellos eran pequeños y reptilianos, menos de 1,5 metros de altura, con piel arrugada de color azul y verde, extremidades rechonchas y ojos saltones. Pensó que podrían ser Gossams. Cada uno de ellos estaba vestido con equipo táctico de alta gama y portaba rifles blaster. Eso por sí solo habría sido bastante preocupante, pero fue la figura principal quien captó la mayor parte de su atención. A diferencia de sus compatriotas, ella era alta y de proporciones humanoides. Proporciones muy femeninas en eso. Sin embargo, su apariencia física era un mero telón de fondo de su presencia en la fuerza. Hirai ya había sentido todo tipo de seres en la fuerza desde que Yoda lo tomó como padawan, desde médicos caritativos hasta senadores corruptos y asesinos psicóticos, pero esta era la primera vez que se encontraba con un verdadero Darksider. Quienquiera que fuera, irradiaba odio helado y crueldad como el calor de una estrella. Ni siquiera Aurra había apestado a tanta malicia concentrada, aunque si eso se debía a su condición debilitada o a su entrenamiento limitado, él no lo sabía. Le recordaba mucho al chakra de Orochimaru, aunque quizás no tan asqueroso. No estaba seguro de quiénes eran estas personas o por qué los estaban atacando, pero la presencia de un Darksider entrenado hablaba de mucho más que una guerra de pandillas local. Asimiló todo en un segundo y tomó una decisión. Por el momento, la curiosidad pasó a un segundo plano frente a su cautela, y se movió para proteger a la todavía aturdida Luminara, y no demasiado pronto, tampoco. Los Gossam abrieron fuego en el instante en que se movió y, de repente, su espada fue lo único que se interpuso entre su compañero y una muerte violenta. Al final resultó que, eso era exactamente con lo que contaban sus atacantes. El Darksider levantó una mano y la forma semiconsciente de Aurra se deslizó por el suelo hacia ella. Hirai ya estaba demasiado preocupado protegiendo a Luminara como para darse cuenta hasta que ella ya estuvo fuera de su alcance. Maldita sea, maldijo mientras rechazaba otra ráfaga de fuego blaster. Quienquiera que fueran los tiradores, eran sumamente hábiles. No tenía atención de sobra mientras defendía a Luminara, y no había manera de que pudiera dejarla morir por un pedazo de mierda como Aurrasing. Afortunadamente, la decisión rápidamente se volvió mucho más sencilla. Adelante, escuchó detrás de él. Cuando se arriesgó a mirar, vio a Luminara ponerse de pie, sable de luz en mano. Su rostro estaba pálido y había sangre en su túnica, pero sus ojos estaban alerta y su voz firme. Cuando él no se movió, ella le lanzó una mirada penetrante. Estoy bien. No podemos dejar que Sing se escape. Sin más preámbulos, encendió su sable de luz y avanzó. Su estilo defensivo resultó más efectivo contra el fuego coordinado que su propia forma y rápidamente ganó terreno frente a los tiradores. Mientras los mantenía ocupados, Hirai ya aprovechó el repentino respiro para concentrarse en el Darksider que se había llevado a Aurra. Estaba escapando hacia el agujero abierto en la pared del hangar, un agujero que se abría directamente a un carril de Speeder. Oh, no, no lo haces, dejó a Luminara a cargo del Gossam y saltó para interceptar a la mujer calva. Su salto lo llevó por encima del tiroteo y directamente hacia la figura que se retiraba, con un Rasengan ya formándose en su mano. En el último momento, empujó con la fuerza a Aurra hacia el agujero y se apartó del camino con una gracia que solo había visto en los caballeros Jedi y los Chunin de élite. Su Rasengan no la alcanzó por centímetros y abrió un cráter poco profundo en el suelo antes de disiparlo. 2 empuñaduras curvas de sables de luz aparecieron en sus manos y una luz carmesí se derramó por el suelo cuando las hojas se encendieron. Con un movimiento suave, completó su giro y se giró para cortarlo en 3. Ella era rápida, más rápida que la mayoría de los Jedi, pero aún no tan rápida como él.
Sus espadas se encontraron con las de él con un crujido de corrientes de energía opuestas. Con un gruñido, empujó hacia adelante y la hizo retroceder un paso. Sus ojos se abrieron cuando él la dominó con tanta facilidad, pero solo dudó por una fracción de segundo antes de volver a lanzar un grito salvaje. «Muévete, tonto», le gritó a Aurra, ahora erguida. «Ve al deslizador si quieres vivir». Aurra tropezó hacia la pared abierta. En los primeros 3 golpes, Jiraiya se dio cuenta de que había sido entrenada exquisitamente por un maestro de la espada. Sus ataques fueron poderosos, rápidos y oportunos. Ella hizo una finta lo suficientemente buena como para que su siguiente puñalada casi lo alcanzara en la rodilla. Incluso fue capaz de redirigir la fuerza de sus golpes en lugar de enfrentarlos de frente. Sin embargo, le quedaba un largo camino por recorrer antes de alcanzar la maestría. Había un ligero descuido en el manejo de su espada, una falta de precisión que hablaba de su juventud e inexperiencia. Ella era muy buena, mejor que muchos caballeros Jedi, pero Jiraiya llevaba casi 50 años luchando. Algunos de los guerreros más grandes que jamás hayan existido habían reconocido su habilidad, y rápidamente se dispuso a demostrar por qué. Cuando su siguiente golpe llegó para decapitarlo, él alejó su sable de luz como si fuera una brizna de hierba errante. Su otra espada giró, pero no lo suficientemente rápido. Con un solo golpe hacia abajo, cortó el sable de luz por la mitad. Ella gritó y dejó caer los restos chispeantes del arma cuando su hoja le quemó los dedos. Antes de que pudiera seguir con el sable de luz que le quedaba, él le plantó una patada giratoria en el centro de su pecho. Varias de sus costillas se rompieron bajo su bota con un crujido audible, y algunas gotas de sangre brotaron de su boca. Ella salió volando directo hacia la espalda de Aurra Singh, y los dos cayeron al suelo. Jiraiya no dudó en aprovechar su ventaja. El calvo Darksider usó la fuerza para arrojar un trozo de escombros a su cabeza, pero se agachó debajo con facilidad. Sin embargo, le dio el tiempo suficiente para recuperarse, aunque no es que le sirviera de mucho bien. Ella estaba a la defensiva en el momento en que cruzaron sus espadas una vez más. Él empujó hacia adelante implacablemente, sin darle nunca un momento para respirar. Con cada golpe, ella se enojaba más y más. Podía sentir su presencia en la fuerza, previamente estrictamente controlada, convertirse en una tormenta salvaje del lado oscuro. Su otrora precisa habilidad con la espada degeneró en una brutalidad casi salvaje. Sin embargo, pareció ganar fuerza gracias a su ira. A medida que ella se acercaba más y más al lado oscuro, sus golpes ya no la hacían deslizarse hacia atrás por el suelo. Finalmente, ella atrapó su espada con un candado de sable. Rayos de plasma verdes y rojos crujieron entre ellos mientras cada uno intentaba empujar la espada del otro hacia su cara. Los ojos de la misteriosa mujer ardieron de color amarillo y una sonrisa sedienta de sangre torció su rostro. Tenía una mirada de alegría salvaje mientras presionaba para quitarle la cabeza de los hombros. Era exactamente lo que Jiraiya había estado esperando. Reforzó sus extremidades con chakra y mantuvo su mano derecha sobre su sable para mantener a raya la hoja escarlata. En su mano izquierda, formó otro Rasengan y lo clavó en el estómago del Darksider. No era lo suficientemente poderoso como para matar, quería hacerle algunas preguntas, pero tampoco era un suave masaje para sus órganos. Comillas a Ayirk, sangre y saliva salieron de su boca y su rostro se contrajo de agonía. La brillante esfera de chakra la levantó del suelo y la envió dando vueltas por el aire. Fue un testimonio de su entrenamiento que aterrizó de pie, pero ese parecía ser el límite de su resistencia. Se dobló y cayó sobre una rodilla, agarrándose el estómago y con arcadas. Su respiración se hizo entrecortada. Jiraiya sacó su sable de luz de su mano con la fuerza y lo metió en su bata. Su mirada era tan venenosa como las serpientes de Orochimaru, pero él la ignoró. Lo habían fulminado con la mirada auténticos artistas de miradas sucias. Comparada con personas como un Yuuga o un Uchiha, y mucho menos Tsunade, su mirada ceñuda era poco más que un leve entrecerrar los ojos. Apuntó su propio sable de luz a su garganta. «Ríndete. Se acabó». Ella se burló. «Ustedes, los Jedi, son incluso más tontos de lo que había imaginado. ¿Terminaron? Esto es solo el comienzo». Su sensación de peligro se disparó, pero ya era demasiado tarde. Tuvo el tiempo suficiente para darse la vuelta antes de que algo hecho de metal lo golpeara con más fuerza que cualquier otra persona que no fuera Tsunade Senju. Ni siquiera Anzo le había dado un golpe tan fuerte. El mundo se convirtió brevemente en un ardiente horno de dolor. Volvió en sí cuando se estrelló contra la pared opuesta con tanta fuerza que rompió el duracreto. Incluso con el chakra que había usado automáticamente para reforzar su cuerpo, sintió crujir todo su esqueleto.
Las estrellas explotaron en su visión y cayó al suelo, con la cabeza dando vueltas. Le tomó un segundo a su diafragma recordar cómo hacer su trabajo y forzar el regreso del aire a sus pulmones. Cuando sacudió las manchas de su visión, llegó justo a tiempo para ver a Aurra y a la misteriosa mujer calva desaparecer en un deslizador. El vehículo arrancó a toda velocidad tan pronto como entraron. Criff, murmuró. Sin embargo, ese fue todo el tiempo que pudo dedicar a lamentar su fuga. La visión del ser que lo había golpeado a través del hangar ocupó el resto de su atención. Quienquiera que fuera, estaba junto a los restos en llamas de su barco. Era grande, medía más de 3 metros de alto y casi igual de ancho en el pecho, y aproximadamente humanoide. Sin embargo, Hirai ya ni siquiera podía adivinar una especie. Una gruesa armadura de metal cubría la corpulenta figura de pies a cabeza, la mayor parte de la cual estaba bastante erizada con varias armas. El diseño recordaba vagamente a la armadura samurái que había visto durante sus viajes en Tetsunokuni, pero era más voluminosa y cubría más. Ni siquiera los ojos del ser eran visibles. La única manera de saber que no era un droide era por el brazo que se extendía 10 metros a lo largo del hangar hasta donde estaba parado cuando lo golpeó. Aparte del guante metálico que cubría el puño, el brazo era claramente orgánico. Estaba formado por innumerables zarcillos rosados y rojos, todos retorcidos, como fibras musculares desnudas. Todo el apéndice latía regularmente, como si estuviera acompañado de un latido del corazón. Mientras observaba, se retrajo hacia el hombro de su atacante hasta que coincidió con la longitud de la otra extremidad. ¿Quién eres?, preguntó Jiraiya. No podía decirlo a través del casco, pero algo le dijo que el ser debajo de él simplemente había sonreído. Durge, la voz era masculina, pero tan fuertemente modulada que resultaba casi enteramente artificial. Sin embargo, ninguna computadora podría replicar los matices de malicia y anticipación. Quienquiera que fuera ese Durge, estaba esperando con ansias lo que vendría después. Su nombre fue todo lo que dijo antes de dispararle con un lanzador de dardos montado en la muñeca. Al igual que su ahijado, Hirai ya se había encontrado antes con lanzadores de flechas. Eran una elección común de arma entre los criminales que esperaban chocar con los Jedi. De hecho, eran tan comunes que había practicado contrarrestarlos. Formó la fuerza en un cono ancho frente a él, y las espadas letales se desviaron hacia ambos lados. Era una técnica difícil y no proporcionaba una defensa perfecta, pero solo unas pocas espadas se colaron para cortarlo. En comparación con ser convertido en carne desmenuzada, él lo aceptaría. Retrocede, Durge. No quieres. Vaya, ni siquiera tuvo tiempo de terminar la frase cuando tuvo que saltar sobre un puñado de detonadores térmicos. Durge los había cocinado perfectamente, sin dejarle tiempo para devolverlos con la fuerza. La explosión abrió un agujero en el suelo, dejando al descubierto el enorme abismo que se encontraba debajo. Tan pronto como lo esquivó, fue recibido por una tormenta de rayos láser. En la fracción de segundo que le quitó los ojos de encima, Durge sacó un par de grandes pistolas blaster y abrió fuego justo donde Hirai ya lo había esquivado. Por tercera vez en menos de una hora, Hirai ya tuvo que defenderse de un fulminante ataque de fuego certero. Afortunadamente, no estuvo solo por mucho tiempo. Al parecer, Luminara había terminado de limpiar a los comandos Gosam, porque apareció desde su izquierda para atacar a Durge. El corpulento cazarrecompensas le disparó una especie de cohete desde su guante, pero ella lo empujó a un lado con la fuerza. Hizo otro agujero en el suelo del hangar e hizo temblar todo el edificio. Luego ella estuvo sobre él, como la ira de los propios Kami. Fue hermoso de contemplar. Ella debe haber estado agotada. Ambos habían estado de pie todo el día, pero ella también había estado manteniendo un truco mental a gran escala durante la mitad de ese tiempo. Ya se había abierto camino a través de un escuadrón entero de comandos Gosam. Era imposible que no estuviera agotada. Sin embargo, si lo fuera, Hirai ya no podría decirlo. Durge fácilmente doblaba su altura y 10 veces su peso, pero ella lo puso a la defensiva en un instante. Activó una especie de escudos de energía rojos en sus guanteletes para bloquear su sable de luz, pero no pareció que ayudara mucho. Cada vez que levantaba un brazo para desviar un golpe, este se iba a otra parte. En segundos, su armadura mostraba las marcas de una docena de casi accidentes. Al final, ni siquiera pudo lograr tanto. Luminara evitó una patada, se agachó bajo un salvaje y hundió su sable de luz en el pecho de Durge. La hoja verde atravesó su armadura como si estuviera hecha de seda y emergió de su espalda en un chorro de vapor y metal fundido. Por un momento, todo quedó en silencio. Durge permaneció congelado en su lugar.
Luminara mantuvo su sable láser atravesado por su pecho y se quedó allí jadeando. Ececez. Jiraiya tardó unos segundos en identificar lo que estaba escuchando. No fue hasta que vio temblar los hombros de Durge que se dio cuenta de lo que era. El enorme cazarrecompensas se reía. Tenía un sable láser Griffin atravesándole el torso y se reía. Comillas, eso es todo. Ahora había emoción en su voz, pero no era ira, dolor o miedo. No, fue diversión. Encontró toda la situación hilarante. Algo frío se abrió paso en el estómago de Jiraiya, y abrió la boca para advertir a Luminara que retrocediera, se agachara y se moviera. Pero ya era demasiado tarde. Los brazos de Durge se volvieron borrosos y se escuchó un sonido como el de una pala golpeando una bolsa de duracemento húmedo. Luminara ni siquiera tuvo tiempo de gritar. En un momento tenía a su oponente empalado y aparentemente derrotado, y al siguiente la sostenía en alto por el cuello. Su hombro derecho estaba obviamente dislocado y su cara ya estaba hinchada. Durge no se molestó en alardear. Simplemente sacó un desintegrador y con calma lo presionó contra la sien de Luminara. La vista provocó algo en Jiraiya, y se movió más rápido que nunca. Antes de que siquiera se diera cuenta de que se había levantado, estaba frente a Durge, con el sable láser ya en movimiento. De un solo golpe, destruyó la pistola blaster y cortó la mano que rodeaba la garganta de Luminara. Aterrizó de pie y se arrancó el apéndice recién amputado del cuello con el brazo sano. Tenía los ojos un poco vidriosos y podía ver que sus piernas temblaban un poco, pero todavía estaba viva. Eso era todo lo que le importaba. La única reacción de Durge cuando le cortaron la mano fue un gruñido de irritación. Una vez más, se movió con mayor velocidad de la que debería haber sido posible para cualquier Nojeri y se alejó de ellos dos. De su mano cortada brotaron los mismos zarcillos rosados y rojos que Jiraiya había visto antes, y serpentearon hacia el muñón fresco. Luego, desafiando todas las leyes de la biología, se sumergieron en el muñón y la mano se volvió a unir. Bueno, eso simplemente no es justo, pensó Jiraiya. Eso recuerda demasiado a Orochimaru. Pensé que había terminado con mierda como esta cuando dejé Titon. Una vez que su mano rebelde volvió a donde pertenecía, los dedos de Durge se extendieron y doblaron hacia atrás como tentáculos blindados para abrir un panel en el brazalete y revelar una especie de control remoto. Tecleó una orden a la velocidad del rayo, todo sin mirar hacia abajo ni cesar su descarga de fuego mortal. Jiraiya no sabía lo que acababa de hacer, pero dudaba que fuera algo bueno. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Solo pasaron 10 segundos antes de que sintiera el zumbido de un gran motor repulsor estremeciéndose por sus huesos. El pulso de los graves retumbó a través del hangar y envió polvo en espirales desde el techo. Solo tuvo una fracción de segundo de advertencia antes de que una sección entera de la pared se desintegrara bajo una fulminante ráfaga de fuego de cañón láser. En el instante antes de que la ola entrante de muerte sobrecalentada consumiera toda su concentración, vio el contorno de una nave de tamaño mediano flotando justo afuera del hangar. Naruto probablemente podría haberlo identificado de un vistazo, pero todo lo que podía decir con seguridad era que tenía múltiples cañones láser que arrojaban destrucción al ya maltratado hangar. El intenso fuego se extendió entre él y Luminara, arrojando humo y astillas de duracreto al rojo vivo. Las grietas se extendieron por las paredes y el suelo. Ambos lo esquivaron, pero la fuerza de la descarga los separó. Como cualquier buen depredador, Durge fue primero tras la presa más débil. En este momento, esa era Luminara. Le arrojó un par de bolos electrificados que crujieron furiosamente mientras giraban en el aire. Cortó el primero por la mitad con un torpe golpe de su sable láser, pero no pudo bloquear el segundo. Se enroscó alrededor de su cuerpo y envió zarcillos de electricidad a través de ella. Ella gritó una vez y luego cayó en silencio e inconsciente sobre el suelo destrozado, con sus extremidades todavía convulsionando por el impacto. Jiraiya maldijo con azufre, pero no se atrevió a soltar ninguno de sus jutsu más destructivos. El hangar ya se estaba desmoronando a su alrededor mientras la nave de Durge continuaba lanzando más y más fuego contra la debilitada estructura. Le preocupaba que más daños hicieran que todo el lugar colapsara. Estaba a salvo donde estaba, ya que los restos de la pared exterior le daban cobertura, pero el hangar estaba a punto de caer en pedazos. Peor aún, Nar Sada no se molestó en regular las viviendas ni en la zonificación residencial. El área cercana era un panal de negocios, residencias y pasillos. Podía sentir cientos, tal vez incluso miles, de personas en el espacio que los rodeaba. Si el hangar se derrumbaba, no podía ni empezar a adivinar cuántos seres inteligentes morirían mientras se abría paso a través de todo lo que había debajo.
capital del espacio Utono, esas personas eran inocentes en esta lucha, y él no podía andar prendiendo fuego a sus tiendas o convirtiendo el suelo de sus dormitorios en un pantano. Al parecer, Durge no tenía tales escrúpulos. Lanzó una salva completa de microcohetes desde su lanzador de muñeca. En respuesta, Jiraiya lo arrojó contra los restos en llamas de la nave clase Richter con el empujón de fuerza más fuerte que pudo reunir en poco tiempo, pero ya era demasiado tarde. Había demasiados cohetes para esquivar, y tratar de bloquearlos con un sable de luz habría sido extremadamente tonto. En cambio, los trató como a las flechas de antes y usó la fuerza para alejarlos de él y, más importante, de Luminara. Detonaron contra el suelo, las paredes e incluso el techo. El ruido era increíble y astillas de Duracreto se clavaron en su piel, pero ninguno de los mortíferos misiles aterrizó lo suficientemente cerca de ninguno de ellos como para causar algún daño real. Al mismo tiempo, el fuego automático del barco de Durge finalmente cesó cuando el cazarrecompensa se estrelló contra los restos. Esas fueron las buenas noticias. La mala noticia fue que la última serie de explosiones finalmente resultó demasiado para el maltrecho hangar. Toda la estructura se tambaleó y pudo oír el chirrido del duracero al cortarse. Trozos del techo se derrumbaron y llovieron, abriendo aún más agujeros en el suelo. El hangar en su conjunto se ubicaba en el espacio similar a un cañón entre el edificio al que estaba adjunto y el edificio adyacente. Jiraiya tuvo que usar chakra para pegarse al suelo, de lo contrario se habría deslizado por la pendiente repentina y hacia el espacio vacío. Sin embargo, Luminara todavía estaba inconsciente y su forma inerte rodó hacia un agujero en el suelo. Jiraiya se abalanzó para agarrarla, pero falló por 1 centímetro. Ella se deslizó más allá de su mano extendida y cayó al vacío. Comillas no mientras observaba cómo el dobladillo de su túnica desaparecía de su vista, Jiraiya no dudó en seguirla. Dio la vuelta hasta la parte inferior del piso del hangar y quedó colgado allí, boca abajo, con chakra. Luminara ya se había caído fuera de su alcance, pero se negó a permitir que eso le costara a su pareja. Desde que él y Naruto llegaron al templo, el maestro Yoda había teorizado que era posible usar la fuerza y el chakra al mismo tiempo. Eran lo mismo en esencia, solo que expresados de manera muy diferente. No había ninguna razón por la que un Jedi no pudiera generar al menos algo de chakra mientras mantenía su conexión con la fuerza mayor. Sin embargo, en los 3 años y medio estándar desde que comenzaron su formación, nadie lo había logrado. Cambiar de la fuerza al chakra era fácil ahora, pero usar ambos al mismo tiempo, hasta ahora, se le había escapado. Ahora, sin embargo, se había quedado sin opciones. Si quería salvar a Luminara, necesitaba ambas cosas. Jiraiya siempre había trabajado mejor bajo presión. Creía firmemente en aprender haciendo y en ser la necesidad de ser la madre de todo éxito. Ahora era el momento de poner a prueba esas teorías, porque salvar a Luminara era necesario. Tenía que atraparla. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que podría fracasar. Extendió una mano para ayudarlo a concentrarse, mientras simultáneamente buscaba la fuerza. En el momento en que lo hizo, sintió que sus pies comenzaban a resbalarse del saliente y también estaba atrapado. Dividió su atención, manteniendo la mitad de su mente en mantener el flujo de chakra mientras la otra mitad seguía buscando la fuerza. Se sentía como tratar de mirar hacia abajo con ambas orejas a la vez mientras tocaba un instrumento musical, pero la dificultad de la tarea era incidental. La necesidad estaba de su lado y eso fue todo. Todo a su alrededor se desvaneció. El tiempo se detuvo. El mundo quedó en silencio. No existía nada excepto él y Luminara. Los recuerdos de ella llenaron su mente. Su ingenio seco, su habilidad prodigiosa, su sonrisa sutil pero aún deslumbrante. Enfocó todos los aspectos de su ser, mente, cuerpo y espíritu, en salvarla, y la fuerza respondió a su llamado. Sintió que la mayoría de sus reservas de chakra desaparecían, como siempre ocurría cuando se conectaba a la fuerza. Sin embargo, por primera vez quedó poco. No fue mucho, pero fue suficiente para mantenerlo pegado al fondo del hangar. Por el contrario, su conexión con la fuerza se sentía un poco más débil de lo normal. Sin embargo, no tuvo tiempo de averiguar qué acababa de hacer exactamente. Tan pronto como comprendió la fuerza, extendió su mente y agarró a Luminara. Una vez que detuvo su caída, la levitó en sus brazos. Mientras volvía a subir por el agujero, el hangar se tambaleó aún más hacia el aire libre. Maldita sea. Todo este lugar se vendrá abajo si seguimos luchando. No tuvo tiempo de moverse antes de que Durge explotara la maraña de metal en el que lo había empujado. Jiraiya hizo una mueca al verlo. Ya había sido bastante difícil luchar contra el misterioso cazarrecompensas con Luminara a su lado.
En un terreno más resistente y sin aliados que defender, estaba seguro de que podría haber matado a Durge en minutos. Ahora, sin embargo, con su compañero inconsciente y vulnerable, y el hangar cayendo a pedazos rápidamente, no estaba dispuesto a correr el riesgo. Era hora de retirarse y reagruparse. Afortunadamente, no faltaron posibles salidas. Puso a Luminara sobre su hombro y arrojó una explosión de destello y una bomba de humo en rápida sucesión. Una luz cegadora llenó el hangar antes de que un humo espeso y gris asfixiara el aire. Durge debió haber disparado a ciegas a través de la cortina de humo, porque algunos rayos láser salieron de la oscuridad hacia donde había estado Jiraiya. Sin embargo, hacía tiempo que se había movido y ninguno de los disparos se acercó a él. Mientras salía del hangar en ruinas y entraba en algún tipo de túnel de servicio, escuchó a Durge gritar detrás de él. Su voz robótica se transmitió incluso por encima de los sonidos del hangar desmoronándose. Te encontraré, Jedi. Todos los cazadores de Nar Shaddaa te están buscando, pero seré yo quien te encuentre. Espero que te diviertas mejor cuando lo haga. Jiraiya resopló mientras corría por el túnel. Había escuchado advertencias como esa innumerables veces en su vida. Hacía tiempo que habían perdido todo poder para asustarlo. Mira si quieres, cazador. Veremos quién es realmente la presa. Oh. Hace mucho tiempo, cerca del comienzo de esta historia, un crítico me preguntó si iba a incluir a Durge. En ese momento dije que no. Nunca me había parecido un personaje muy atractivo y no le veía un lugar en mis planes en ese momento. Imagínese mi sorpresa cuando apareció, sin ser invitado, en Nar Shaddaa y lo destrozó todo por completo. Hablando en serio, me di cuenta rápidamente mientras escribía este capítulo de que Ventress no podía enfrentarse a Jiraiya ni a Luminara, y mucho menos a ambos, y salirse con la suya con Aurra Singh. En este punto, ella es más débil de lo que la vimos durante la Guerra Clon. Sin embargo, incluso en su apogeo, Jiraiya la aplastaría hasta dejarla pegajosa. Inicialmente, planeé que algún cazarrecompensas de OC fuera el que distrajera a Jiraiya, pero una búsqueda rápida en la Wiki me llevó, una vez más, a Durge, y así se convirtió en el contacto de Doku en Nar Shaddaa. Sin embargo, estoy lejos de ser un experto en su personaje, así que tomé lo que me gustó de su historia y personalidad canónicas y lo fundí en un personaje con el que puedo trabajar. La mayor parte de mi inspiración para su comportamiento la tomé de la antigua caricatura en 2D de Clone Wars. Me gustó su presencia espeluznante y muda en eso, así que seguí adelante. Para ser claros, no debilité a Jiraiya en este capítulo. Cuando cree que podría vencer a Durge en minutos en un terreno más parejo, no está exagerando. Sin embargo, la mayoría de sus movimientos de poder requieren chakra y todos son extremadamente destructivos. Negarse a poner a los civiles en peligro les da a los malos una ventaja, y Durge la aprovechó y la siguió. No se equivoqué, es peligroso y esta está lejos de ser la última vez que aparecerá. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué te pareció el capítulo. En particular, me encantaría saber si mi interpretación de Durge fue buena o no. Si tiene alguna pregunta, asegúrese de haber iniciado sesión con los MP y las notificaciones por correo electrónico activados, o no puedo responder. Gracias y nos vemos la próxima vez.